Hola Rubén. Bueno, bienvenidos al primer live del 2021 de nuestra consultora en su canal Haciendo Empresa. Espero que lo hayan pasado muy bien. El, el cierre de año, ¿no? Que es tan necesario para todos nosotros. Hoy día vamos a entrevistar, vamos a conversar con una persona muy interesante, de esas personas que uno dice que se han hecho a sí mismas. Ya les voy a adelantar de quién estoy hablando. Para hablar de un tema muy relevante para el mundo actual, que es lo que es el liderazgo de equipo. Una palabra que se escucha muchísimo y, y que cuando uno profundiza en el tema se va encontrando que las raíces de este liderazgo son las raíces más fundamentales del ser humano. Lo que hoy día la gente está pidiendo es lo que siempre debió haber existido como raíz fundamental. Así que eh, vamos a hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Hoy el liderazgo antiguo, llamémoslo así, el liderazgo autoritario, por ponerle una categoría, ¿no? Está en franca salida. Hay una mezcla de generaciones muy entretenida, muy diversa, y cada vez mientras más se acepta la diversidad, el- las orientaciones y la forma de motivar a los equipos de trabajo requieren habilidades que antes se daban, se ponían en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la jerarquía estaba por sobre las habilidades emocionales, ¿m? La inteligencia emocional que se menciona hoy día. Así que el liderar equipos hoy día, motivarlos, sacarles rendimiento, más aún por todo lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia, este cambio de estilo de pasar a un rol de trabajo en la casa, el teletrabajo, ha cambiado absolutamente la forma en la cual uno debe gestionar los equipos. Gracias Juan Pablo. Alguien de la casa ahí, Juan Pablo López, nuestro amigo, abogado, estrella, ídolo de la televisión mundial. Bueno, entonces en esa línea queremos conversar hoy día ya no solo con los dueños de empresas, los que han emprendido y hemos entrevistado a mucha gente el año anterior, y, y esto nos ha permitido entender un poco la estirpe, de dónde salen las motivaciones de la gente que emprende, que sale de la zona confort y que se enfrenta a esto. Y, y frente a eso, también hay que conocer los líderes que están dentro de las organizaciones. ¿Cuáles han sido sus motivaciones? ¿Cómo se desarrollan? Así que vamos a invitar a nuestra amiga Rosa María Escobar. Rosa María es agente de la cooperativa más grande financiera de este país. Voy a reservar el nombre para ver si lo lanza ella. Pero es la cooperativa más grande en Chile. Y lleva mucho tiempo trabajando en esto y ha hecho una carrera larga. Y queremos saber su opinión, su experiencia y ver cómo se están manejando las cosas hoy día dentro de esto. Voy a invitarle en este minuto, si me da un segundo. Estaba un poquito nerviosa por lo que me di cuenta. Ahí la estamos esperando. Ahí le estamos mandando el mensaje para que se integre. Sí que queremos partir este año con esta mirada
una mirada más de habilidades blandas. Hemos hablado bastante de finanzas, de teletrabajo, hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de eh, todo lo que es la administración más dura. Eh, Hablamos durante un mes entero sobre temas de salud, cuando estábamos en plena pandemia, y eso fue muy interesante, incorporar a profesionales de la salud y su mirada desde la psicología, la psiquiatría, la medicina, incluso la medicina china, ¿no? Así que déjenme seguirla intentando. Te estoy invitando. Ahora, vamos a ver. Ustedes saben, siempre los temas de conectividad se hacen complejos. Como esto es lo interesante de hacer las cosas en línea. Ahí estamos. Ahí Hola, estamos. Hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, bien, súper bien. Un día caluroso. Sí, bueno, hay que acostumbrarse, los 30 Y, grados van a estar pegados. no, y viene peor, dicen. Y más encima en la casita, tú sabes que más calor da. Te estaba presentando, Rosa María, así que te damos las gracias de la consultora, como Fénix, de mi parte también, porque queríamos, es el primer live del año, ¿ah? Ah, Inaugura esto. muy bien, el- pero da suerte. Así que, y mencionaba un poco el tema, ¿no? El tema del liderazgo y por qué queríamos hablar contigo, porque ya durante todo el 2020 estuvimos entrevistando dueños de empresas, propietarios, emprendedores, sacamos valiosas influencias de parte de todos ellos, para que los que se están integrando y no nos conocen, toda esta información está en nuestras páginas de muchas redes, en Fénix 6C, cyc.cl, en phoenixacademy.net, donde está nuestra academia digital, en Spotify pueden vernos en Haciendo Empresa, Sí, no sabía eso. ¿no? Voy a buscar. Así que ahí hay ahí donde hay gente de verdad, como digo yo. Como, esta es gente de verdad, no estoy entrevistando a los mismos que aparecen en los mismos diarios financieros de todos los años, que se entregan los premios entre ellos mismos, un año tras otro. No, Experiencia, como dices tú, elaboró la experiencia del que está ahí. exactamente, Está al que en la hormiga. trinchera, en la trinchera. La hormiguita trabajadora, como digo yo, el que hace la pega. Así que, bueno, estaba mencionando un poco por qué el tema del liderazgo, por qué es tan relevante en este momento, ya que estamos con una mezcla de generaciones afectada por condiciones externas, por condiciones de motivación, desde los centennials, los millennials, los baby boomers, y todos con características distintas, gente que está renovando, más del 50% del mercado hoy día es millennial, que ya están incluso hasta pasados de moda, pero, pero, pero es la realidad. Y parto con una anécdota antes de pasarte el micrófono, en términos de hace, hace un año aproximadamente, en una empresa de ingeniería que asesoramos durante bastante tiempo ya, los dueños y gerentes decidieron traer a alguien de mucha experiencia, que había sido gerente de una compañía de telecomunicaciones muy importante en Chile. El, él, él, y además tenía una formación bastante militar. Venía de una de las ramas de la distinta, es marino. Pero tenía una experiencia, o sea, tú colocas su nombre en Google y, wow, vicepresidente, etcétera, etcétera. Y se le colocó a un equipo de ingeniería como jefe, como gerente de ingeniería, un equipo que estaba formado esencialmente por millennials.
Bueno, la experiencia fue fatal porque al cabo de no un mes aproximadamente, el equipo estaba totalmente desmotivado. Empezamos a tener muchos reclamos de parte de los clientes. Eh, el nivel de presión que ejercía este líder Claro. se empezó a sentir desmedido, hasta que llegó un minuto que eh, aquellas personas que uno nunca quiere que se vayan de una organización amenazaron con renunciar. Entonces me piden a mí, como asesor del equipo y de los dueños, hablar con el gerente. Y cuando yo me siento con él, una persona que bordeaba los 60 años, le pregunto si él tenía claras las características y las motivaciones que tenían los equipos de los millennials. Y el estereotipo que él tenía en su cabeza era bastante duro. ¿Sabes? Era como, estos cabros que no se quieren ir de la casa y que creen que el mundo es... Entonces, estábamos con un problema de sesgo Total. brutal, Mm. total, brutal, porque él teniendo una experiencia infinita, no lograba motivar al equipo. Entonces, dado eso, mi recomendación fue hacer un cambio radical, ¿no? Y ese cambio radical fue que el supergerente tuvo que salir de la gerencia Sí, me y eso imaginé. recuperó el equipo. Entonces, contando esta anécdota práctica, ¿no? Que yo creo que les debe haber pasado mucho y que sé que está pasando en muchas empresas. Ahora sí, te hago una presentación formal. No sé si el nombre de tu empresa lo podemos decir todavía aquí, pero ya te presenté como un agente de la principal cooperativa financiera de este país. Así que si ustedes colocan eso en Google van a saber al tero de quién estoy hablando. Mira, qué astuto, Álvaro, qué astuto. Así que, bueno, cuéntanos un poco, Rosa María, cuál es tu trayectoria en esto de manejar equipos. ¿Hace cuánto tiempo entraste a este mundo que es tan complejo y además ya esto suena un poco anticuado decirlo, pero igual hay que decirlo porque hace, no sé, 20 años no era lo mismo que una mujer estuviese liderando equipos a hoy día ya es parte del Igual. discurso. Cuéntanos, claro, cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, tú comentaste que yo trabajo en una organización grande, financiera, sí, efectivamente, soy agente de una sucursal de esta institución financiera, de los cuales tengo un equipo más o menos de 18 personas en este momento, de los cuales, ¿cómo empecé? Bueno, esto siempre me gustó el tema del liderazgo, ¿eh? Yo estaba, después que tú me hiciste esta invitación, empecé a pensar, y ya lo había visto otras veces, empecé como de muy chica, por decirlo, con esto que ahora está muy de moda, con el tema de los emprendedores, ¿cierto? Ahora Ajá, que mucho más sí. sonado. Bueno, yo fui una oportunidad emprendedora. Ya, Emprendedora, sí, hace muchos años, estoy hablando hace como más de 20 años, yo tenía una módica suma de chiquitita, era como 21 años más o menos, ¿ya? Que obviamente yo estudié comercio exterior, también estudié pedagogía en inglés, eso es lo principal. ¿Y cómo me di cuenta que me gustaba lo que hago? Porque eso es una de las cosas que yo valoro mucho y que me da mucha alegría compartirlo, el hacer lo que más te gusta, ¿ya? Por decirlo así. Bueno, entonces mi experiencia parte desde ahí, de cuando yo era más pequeña, con un grupo de amigos que hicimos hacer una sociedad, fue el año 98, justo cuando nos dio la crisis asiática, no sé la si tú... crisis asiática, sí. Sí. Bueno, eso mató un poco el tema del emprendimiento. En ese momento estuvimos organizados, donde tomamos la representación de una empresa que estaba en La Serena, de toda esta conservera, ya toda esta cosa de varios surtidos de cosas, por decirlo así, de varios productos, de los cuales nosotros tomamos la representación, chicos, así, con todas las ganas, de los cuales empezamos a ver, bueno, tomamos la representación, teníamos que ver el tema, ser representante con los supermercados, porque éramos lo que traíamos por acá. No, fue muy bonita la experiencia, y de los cuales se nos ocurrió, y ahí viene la parte del liderazgo, el trabajar con personas, de tener gente que, aparte de nosotros incluir, sacamos la otra parte, pues. Obviamente, ¿cómo hacemos nosotros también para poder posicionar este producto y llegar a las casas no solamente del supermercado en ese tiempo? Entonces, Ajá.
hicimos esta empresa donde se llamaba NutriPap en ese tiempo, que tenía que ver mucho con las papayas, con eslogan, con todo un tema sin experiencia tampoco, ¿ah? O sea, teníamos experiencia, habíamos estudiado, pero todo en ese tiempo no es como ahora, que había más liderazgo, ¿cierto? Porque Claro. obviamente el mercado ha cambiado, las personas han cambiado, tenemos los millennials que aportan de otra forma, pero en ese tiempo era distinto, y de los cuales empezamos a tener gente que era fuerza de venta, ¿ya? Entonces fue mi primera vez, de las cuales yo ahí me enfrenté a este mundo de liderar o de llevar equipos de venta, obviamente a movilizarlo y lograr el objetivo que en ese tiempo era vender. Entonces esa fue mi primera experiencia, ¿ya? Esa fue la primera experiencia y me gustó bastante. Y con la crisis asiática, esto desde el 98, que muchas empresas Sí, tuvieron problemas, nosotros también, obviamente, éramos chiquititos, entonces obviamente lo que primero tú sabes, pues, tú que tienes experiencia, claro. los más afectados son los más chicos, ni cerrados. Y ahí llegué a esta organización que tú acabas de mencionar, por casualidad, la verdad, muy de casualidad, porque era una época crítica, donde también había mucho desempleo, no sé si tú te acuerdas en ese tiempo, fue una época súper crítica, de los cuales llegué a esta institución. Y en la institución llevo, fíjate, 20 años ya, aunque tú no lo creas, me quedé ahí, iba 20 de años. pasadita, porque mi motivación era otra, pues mi motivación era lo que te decía yo, y llegué a un cargo totalmente distinto a lo que hago ahora, y me quedé en esta institución, yo trabajaba en la quinta región, y empecé obviamente en esta institución a crecer, a crecer, a crecer, pasé por todos los cargos, la verdad que hice como una carrera funcionaria, aprendí muchísimo, tuve muy buenos líderes en vez de jefe, ¿ya? Y bueno, y aprendí mucho, y hace un tiempo, ya 4 o 5 años, ya estoy a cargo de equipos, que van cambiando de acuerdo a todo lo que tiene que ver. Pero eso también hace que uno tenga conocimiento, experiencia, ¿cierto? Trabajar con distintas áreas en una organización igual te va nutriendo de mucha experiencia también. Entonces, Te, aquí estoy. te atajo ahí un segundito. Sí, te atajo ahí un segundito. Acabas de decir algo muy importante, que tuve muy buenos líderes más que jefes. ¿Ah? Y lo hablábamos ayer en la reunión de pauta, que me encanta decir esa palabra, no sé por qué. Sí, en la reunión de pauta. Eh, una de las características que hoy día se busca y que se define incluso en forma académica es que dentro de una organización la jerarquía no necesariamente genera liderazgo. No, Y que hay mucha gente que uno como, y que cuando a uno le toca estar en un puesto de jerarquía, uno tiene que identificar a estos líderes e invitarlos, ¿ah?, al castillo, ¿ah?, a la corte, para que se alineen con la autoridad. claro. Y, y esa definición es muy interesante porque si bien ha ocurrido toda la vida, creo que nunca se había rotulado de esta manera, ¿no? Es decir, oye, Fuerte. en tal área, claro. A mí en mi caso fui gerente muchos años, y yo le llamaba a ese grupito, le llamaba la Guardia Pretoriana. ¿Ah? La Guardia Pretoriana, que para los que no lo tengan claro, era la guardia que tenía el emperador de Roma. Era la guardia personal, que no dependía de nadie más, eran totalmente fieles al emperador, no dependían ni el Senado, ni el ejército, ni de nadie, dependían de él. Lo que el, el emperador decía, ellos lo hacían. Y el emperador, cuando necesitaba ayuda, contaba con ellos. Entonces, siempre hemos ocupado, de hecho en varios directorios lo mencionamos, y la caja negra, ¿no?, la guardia pretoriana. Entonces, ¿qué experiencia tuviste cuéntanos una en particular, que de alguien que te haya marcado con su liderazgo en este proceso? De aprendizaje. Bueno, han sido varias personas, la verdad. He tenido jefes y líderes, como tú comentabas. Perfecto. He ¿No? tenido jefes y líderes, y con el tiempo tú vas aprendiendo las diferencias. Además, ya uno empieza a estudiar, porque no es que haya evolucionado en la compañía o en la empresa solamente, no, ya he hecho diplomados sobre estrategia y liderazgo, liderazgo, negocio y administración. Entonces tú ahí empezás también a pulirte o a conocer más, aparte de lo que tú ves, y empiezas como a relacionar, ¿cierto? Entonces, Claro. sí, he tenido buenos líderes de los que, no sé, un ejemplo de una vez mujer siempre, una fue
mujer, muy joven, es joven todavía, tiene un cargo importante ella. Trabajé con ella mucho tiempo y ella tenía lo que dices tú, lo de la guardia, venía con ese liderazgo ya, que siempre me decía, mira, me dice, el liderazgo, porque mucha gente, Álvaro, cree que uno nace siendo líder, ¿ya? Todavía Claro. eso es lo que uno pensaba antiguamente, uno nace siendo líder. Entonces tú te quedas con esa idea, ¿cierto? Y empiezas a decir, ah, entonces el que nace, poco menos que el que nace jefe, jefe, ¿me entiendes? Entonces, tú te Claro. rompes ahí más tiempo, obviamente, porque tú empiezas a ver en esta experiencia y en esta situación que tú dices, eh, puta, se puede empezar a aprender y esta persona te empieza a enseñar, te produce aprendizaje, es un líder, po, porque el jefe generalmente, no sé, direcciona, ordena, aparte que el jefe tiene, bueno, tiene una autoridad obviamente en una organización, que lo inviste por un, o sea, que es por un rol, por un cargo, ¿cierto? Pero eso no significa que sea un líder, tú lo dijiste hace poquito. Esta líder, que era una jefe, era distinta a ese modelo que tú comentaste recién, que incluso lo Mm. ejemplificaste bien con este gerente que era de la Armada. Se distinto y te movilizaba. Ese como fue como mi primer moviliza, no de la presión, como tú decías, sino de una tensión, te moviliza a aprendizajes, obviamente. Y ahí tú te empezás a meter en eso y a aprender, y ahí me quedó súper claro, esa fue la primera vez hace mucho tiempo atrás, de la diferencia. Porque, oye, uno cuando está enfrente de estos líderes, donde te movilizan, de acuerdo al propósito también, porque acá tiene todo un sentido, tú sabes, pues, uno no es líder Sí. así no algo, hay una situación especial que o te ayudaban a ver cuál era tu propósito y te movilizaban a trabajar para conseguir tales cuales objetivos. Era mucho más cercano, entonces ahí tú te empezás ya, y después cuando tú vas leyendo, vas teniendo más experiencia, porque esto en base también a la experiencia, tú puedes leer mucho, estudiar mucho, pero es la experiencia generalmente la que a uno le hace más clic. Nosotros somos amantes del conocimiento empírico, le llamamos, de la experiencia. Yo soy, todos los que me conocen y en mi trayectoria saben que a mí los posgrados, los diplomados, de hecho he hecho, y por eso hablo, eh, realmente no te van a hacer un cambio radical en tu vida. El cambio emerge desde uno. ¿Ah? Y en ese sentido, hay corrientes, por ejemplo, que establecen que antes de poder liderar a otros, tú te tienes que liderar a ti mismo. Y Eso, el proceso de liderarte a ti mismo involucra aprender, conocerte, por supuesto. potenciar lo positivo y mejorar lo negativo. Fácil. Y una vez que tú Lo hice. claro, te adaptas a ese proceso dentro de ti, algo se mueve en el entorno y los demás comienzan a ver esto. Entonces y uno empieza a hacer el mismo proceso, a conocerlos, a saber muy bien cuáles son sus debilidades, ayudarlo en los cambios. O sea, creo que, sabes que se define el liderazgo como el arte de la persuasión. Sí, tal cual. Y para eso, como dices tú, te tienes que conocer mucho. El ejercicio del liderazgo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo que empieza por uno, por un autoconocimiento de uno, una autogestión, ¿ya? Porque el Esa es la líder, palabra. ¿cierto? Uno que se tiene que Mm, autogestionar. ¿Por qué? Porque acuérdate que en esta época de crisis que nos ha tocado, que primero venía uno que estábamos preparados, ¿te acuerdas? Del estallido sí, 4.0. Pucha, todos preparados y de repente llega esto y la incertidumbre fue pero terrible y la tensión y la aprensión, imagínate en los mismos equipos, la tensión y todo, porque tenéis que empezar a manejar y también administrar la tensión de los equipos. La incertidumbre, entonces, sí, si tú no haces una autogestión como tiene que ser, no vas a poder, te va a costar. Ahora, está claro que liderar también también podéis fracasar, pero te volví a parar, porque es un aprendizaje más que nada. Pero efectivamente, de acuerdo, y esa parte es una de las experiencias. Una vez al tratar
de empezar con este camino que ya le encontré el gusto y me gustó, y me empecé a preparar porque me gusta preparar equipos, trabajar con ellos. Súper claro es que, y ahí yo me hizo sentido el tema del autoconocimiento. ¿Cómo yo voy a poder guiar o acompañar o motivar o movilizar al resto si yo no encuentro mi propio eje? Ponte tú. Claro. Claro, ahí el líder antiguo, ¿no? Por llamarlo así, para ponerle una categoría, era muy poco dado a la autocrítica. Sí, A la pues, autocrítica y a la crítica externa. O sea, y hoy día si tú no tienes capacidad de autocrítica, estás perdido, no tienes ni una posibilidad. Estás tan expuesto además a todo. O sea, desde que nuestra vida privada hoy día es una vida de red social, entonces pasamos a ser personajes públicos, públicos más pequeños, públicos más grandes, y ahí cambia un poco, porque en realidad lo que está sucediendo hoy día es que las comunidades de colaboradores buscan gente que sea transparente, que sea la misma persona dentro de la empresa y fuera de la empresa, que sus principios personales vayan alineados con los principios de la compañía. Eh, y en ese sentido hay un paradigma brutal de cambio en esta década, porque leí hace poco que, por ejemplo, en las compañías en Estados Unidos, literalmente los CEOs o los gerentes generales son más bien casi reporteros, porque tienen que estar todo el día mostrando cuál es el sentido social que tienen sus empresas. Porque la gente te exige eso. es que, Y claro, y parte con el marketing interno. Primero lo que hacemos dentro de la empresa con nuestra gente, y eso, si tiene fuerza, se va a ver afuera. Entonces, ahora, ¿cómo te ha tocado manejar tus 18 discípulos en este minuto? mira, ha sido súper difícil, yo creo que para todas las personas que trabajan esto, que tienen empresas, ha sido muy difícil el panorama, ¿ya? Mucha incertidumbre al principio. Ahora yo digo algo que me ha tocado ver el asunto de la evaluación de desempeño y dice, ya viene este año. Pero lo bueno que me da, para hacer un paréntesis, lo bueno es Sí, que sí, ya aprendimos mucho el que pasó, que estábamos recién con esto, entonces me da un poco más de confianza y me da un poco más de alivio. Pero el año pasado, cuando empezamos con esto, cuando tú no sabías que ibas a pasar, cuarentena, gente con problemas de movilización, o sea, todo fue peor sí, que la, po. ¿cierto? Fue mucho peor de la crisis. Entre paréntesis, tuve gente enferma también. Entre paréntesis, me enfermé yo. Ah, sí, pues tú tuviste COVID, ¿no? Sí, Sí, tuve COVID. Contagié cuando estábamos recién con esto en mayo más o menos, mayo, sí, principio fines de abril, mayo. Pero claro, tocó una incertidumbre totalmente y fueron cambios que se vinieron muy rápidos. Eh, eh, Fue todo muy rápido, obviamente. Imagínate que nosotros ya nos estábamos preparando para ver el tema digital, ¿ya? El tema digital, hemos trabajado nunca en teletrabajo, nunca. Porque se veía, porque tú cuando lees, ¿cierto? Y tú dices, viene cambio importante, el cliente, las personas hemos cambiado, donde el centro somos nosotros, donde cada vez queremos cosas más rápidas, ¿cierto? Cosas más inmediatas, casi instantáneas, entre el servicio de excelencia y todo eso. Entonces, claro. estaba trabajando y de repente de noche a la mañana fue así, Tiene que estar ¡buah! listo. Claro. Era para antes de ayer o para el año pasado, para 2 meses anteriores, y tuvimos que hacer un despliegue fatal, y total fatal digo, porque porrazos venían, porrazos iban, obviamente, porque no estábamos preparados. Yo creo que a muchas organizaciones les pasó que no estaban preparados. Y eso generó incertidumbre, generó nuevas formas de trabajar. Cambio, 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 Mm, cambio. Y ahí es donde uno tiene que sacar esto del líder y de todo lo que ha aprendido de la experiencia para poder ser fiable, digo yo, con esta situación, porque para uno que es líder también la incertidumbre es grande. O sea, generalmente dice, el líder es el que da la solución, el que trae, y no es así. Ahí hay una cosa muy contradictoria, que no es así. El líder
ejerce el liderazgo, moviliza a la gente para llevarlos a aprendizaje, para poder mantener la atención. Es todo un tema ahí de los cuales te toca ver ese tema, po. Y bueno, fue difícil porque había muchos cambios también y tenías que ponerte ahí y buscar esa fuerza interna que uno dice, ya, me tengo que autogestionar también porque soy la cabeza en cierta forma, porque igual tengo un rol jerárquico, donde también tengo O que sea, lidiar con eso. claro, la cabeza es muy importante en todas las organizaciones. O sea, bueno, finalmente eres un ser visible desde cualquier parte de la organización. El que, el que uno esté nervioso transmite cosas y el que uno esté contento transmite otras. El que tenga templanza transmite todo. Entonces hay una preparación que no es sencilla, eh, porque la característica principal podemos mencionar varias de lo que debería tener el liderazgo hoy día, pero justamente tiene que ver con la comunicación. El líder, el Sí, líder comunica, el líder comunica todo el tiempo, todo el tiempo. Hay, me pasa en algunas empresas que nos toca mirar, de pronto que nos piden llevar la empresa a un nivel superior de gestión, de estructura. Empresas familiares normalmente que quieren profesionalizar. Pero durante todo el tránsito están los mismos dueños, que son los familiares, los dueños, haciendo la transición para que lleguen más tarde otras personas. Y en ese tránsito, tú te empiezas a dar cuenta que eh, los hábitos, los gustos o disgustos del líder son visibles en todos lados, en todos lados. Cuesta mucho entender, no sé, por ejemplo, voy a decir cosas así, si el dueño llegó ese día, todos los días era formal y ese día llegó con short y polera, ¿sabes? Él puede haberse tomado el día porque era su día, porque ese día no quería ir, pero ya con esa actitud transmitió muchas cosas. Transmitió, o sea, desde que alguien puede haber dicho, oye, a él ya no le interesa nada porque deben haber vendido la empresa, nos van a echar. Ese es el temor, uno de los temores más grandes de la no comunicación o de la comunicación equivocada, que se genera, el líder tiene que saber suavizar y detectar apropiadamente las fuentes de miedo de sus colaboradores, permanentemente. Entonces, es muy interesante lo que dijiste porque efectivamente el liderazgo tiene comunicación. Y hoy día volvemos a decir, como bien decía aquí Juan Pablo en el chat, decía, nada es privado, nada. O sea, hoy día tú llegas así, alguien toma una foto o tomó un no, video, lo subió a YouTube y en una compañía grande como la tuya, wow, se transmitió. Entonces, es súper importante darnos cuenta que nosotros estamos transmitiendo y que tenemos que adquirir, si es que no la tenemos, la forma correcta de comunicar. sí, es importantísimo. ¿Tú te reúnes cada cuánto tiempo con tu gente? ¿Todos los días? ¿Tienes reuniones así dinámicas? ¿Hay cosas formales? ¿Cómo funciona eso? Mira, hoy en día con la pandemia también tienes que buscar nuevas formas de comunicarte, muy bien como dices Claro, tú, porque para liderar y para movilizar tienes que comunicar, ya sea bajar información, ver estrategias, revisar diagnóstico, por qué tenemos el problema A, el problema B, ¿cierto? Y con esto, claro, estamos utilizando los medios estos las digitales donde plataformas, sí. en la plataforma por Teams. Y las reuniones son todos los días, una reunión cortita, ¿ya? ¿Por qué la hago todos los días? Y algo que tenemos como, no es porque sea yo también, está como instaurado en la organización. Ok, Nosotros, por ejemplo, a las 8:30, ya, por ejemplo. Entonces, a las 8:30 yo no molesto antes, me conecto hasta las 9 con ellos, a no ser que tengamos reuniones de otro tipo, que también tienes que lidiar con otras sugerencias. Y ahí se hace la reunión como de pauta, como te gusta decir a ti. Tú pauteas el día, pauteas la semana, compromiso, bajas información. Yo siempre he dicho, y es súper importante lo que tú dices,
yo generalmente con mi equipo lo que siempre trato es de ser súper, de bajar la información, porque esto que decías tú de las redes sociales, el ruido, el que en una, yo soy una oficina más de Santiago, somos 18 oficinas en Santiago, y la información somos todos la institución en Chile, de los cuales, si yo no doy una información en el momento oportunamente, puede filtrarse porque pasa y empieza a generarse todo esto también, esta psicosis, como dices tú. Entonces, para mí es súper importante bajar la información y por eso hago la reunión día a día. Hay días que no la hago, hay días que no amerita, porque estamos enfocados en ciertas tareas que la verdad es que el foco, tratamos de que el foco sea ese, en donde se va informando y donde se va comunicando, para que todo esté, la comunicación con tú es súper importante, primero para liderar y segundo en estos tiempos, la congruencia que tú hablabas, el ser, el aquí y el, como dice mi abuelita, uno tiene que ser aquí, allá con la quebra la ají, no me acuerdo cómo el, pero uno, Aquí en la quebrada de la G. eso, gracias, pero la congruencia acá es súper importante. Eso que tú dijiste me hace mucho sentido y claro, uno va como con los equipos del día a día. Y como tú vas comentando, yo me doy cuenta de las cosas que uno va haciendo que efectivamente son, que uno las tiene. Pero la comunicación es importante y en esas reuniones que te digo como de pauta, bajamos mucha información y también es súper Claro, importante a los colaboradores. De ahí tú le muestras también el interés también, porque obviamente tú los movilizas y todo, pero pues ellos con la incertidumbre también necesitan un líder que les dé confianza, seguridad, de que sea congruente, porque como tú, si eres una persona que no es congruente, ¿cómo tú vas a movilizar a alguien que te crea? Porque acá tiene que ver mucho también con valores, entiendo, ¿no? Con valores para poder movilizar, si no de lo contrario no te va a creer, ¿cachado? De repente yo escuchaba, oye, el jefe chanta, po. O sea, no le creen nada, nada. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, con el trabajo que hace yo generalmente trato, yo sigo aprendiendo, todos seguimos aprendiendo, no soy perfecta ni nada, pero, pero sí tengo mucho cuidado en esas cosas, en el equipo, claro. ser empática, escuchar el tema, ahora con el día a día que es todo tan convulsionado, tampoco escucháis al resto, entonces no, tenéis que darte y ellos necesitan la escucha, la empatía y demostrar que eres una persona congruente para que los puedan movilizar hacia lo que uno necesita. Claro. Mencionaste también que, mira qué interesante, porque tu experiencia está dentro de las normas modernas que están hoy día, que la gente espera muchas veces que uno le dé la solución, ¿sí? No, Y que más bien uno en realidad, el líder, lo que hace es, yo buscar, ocupo esta palabra que lo ocupan mucho los coaches también, ¿eh? Se transforma en un facilitador, más que en un creador del tema. Entonces, ¿por qué? Porque también lo que se espera en el liderazgo moderno es que haya trabajo colaborativo. es la Hay un idea. término que, claro, hay un término que se ocupa también que se llama la co-creación, Eh, ¿no? Es co-crear, es decir, no es que yo bajé del Olimpo y les traje este el molde, cabros, que tenemos que hacer. Hay organizaciones que funcionan así todavía y hay personas que funcionan así. Pero por lo general lo que se obtiene hoy día es que uno baja con una versión 1.0 de la solución y se perfecciona entre todo y sale una 5.0 y eso hace que además primero pasa todo lo que acabas de mencionar tú. Tú actúas de comunicador, puedes recibir, puedes escuchar, vas a estar atento, vas a poder distribuir tareas de acuerdo a esta co-creación, ¿eh? Y decir, ok, mover los tiempos, ¿eh? claro, Entonces, todo esto es como, es súper interesante, independiente de que siempre tiene que haber un líder que termina cortando el queque en el último minuto, pero esa es como la primera es la comunicación, la segunda es el trabajo colaborativo. Y hay un montón de nombres, la co-creación, la generación de ecosistemas, ¿ah? Claro, hoy día trabajo en equipo, trabajo en equipo, claro. hagamos la corta, trabajo en equipo. ¿Ah? Hay una suerte de... eso es fundamental, ¿ah? Es fundamental. Para poder crear estas co-creaciones, ¿no? Eh, Siempre hay que ubicar a estas personas que son, además, que tienen
esa pasta de aprendizaje o de liderazgo, porque hay gente que la tiene. Puede que no nazca 100% con ella, pero el que ya pasó por esa etapa lo ve y se da cuenta que para allá va, ¿sí? Para allá va. O sea, yo recuerdo Pero en un banco grande, 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 no voy a dar el nombre, pues, pero voy a decir que hoy día he hecho 500 personas. hay varios. Hoy día he hecho 500, hoy he hecho 500 Hoy, personas. ¿verdad? Hoy. Sí, después búscalo en el Google. No he visto ¿Ya? qué viste. Hablaba con un agente también, ¿sí? Un agente de sucursal de este banco. Él ya se había retirado y me decía que me contó cómo se hacía la migración, cómo ellos iban detectando quién tenía la pasta de líder para transformarlo después en agente. ¿Ya? Y cómo nacían cómo se miraban los ejecutivos, cuáles eran los valores. Había un tema muy matemático. O sea, una, una distribución de probabilística. Decía, mira, acá en esta desviación estándar están los buenos, acá están los excelentes, luego están los buenos y luego están los no tan buenos. Bueno, los no tan buenos eran parte de un lote que todos los años se renovaba y los que iban quedando en la desviación más chica eran los que se les ponía ficha y se ponía. Pero esos liderazgos ya estaban establecidos desde antes. Todo el mundo los miraba y tal como mencionamos al principio, la jerarquía no significa liderazgo, ¿no? No. La jerarquía, o sea, Claro, imagínate en las empresas familiares esto. Imagínate en que, las empresas familiares. claro, como dicen. No, las empresas familiares son casi el 90% de las empresas del país. Entonces, aquí le estoy pegando los cachos a varios, porque no todo el mundo tiene pasta de líder, pero te tocó estar en la creación sanguínea, digamos, de la organización. Y si tú realmente tienes criterio, en algún minuto tú tienes que emigrar de esas posiciones y dejarlas a los verdaderos líderes. Bueno, Claro. para eso nos llaman a nosotros, para hacer esta regla. Oye, otra cosa súper interesante, que también la mencionaste, tiene que ver con que ustedes ya estaban trabajando en este cambio tecnológico, la famosa transformación digital. Nosotros hicimos una encuesta en LinkedIn hace un tiempo atrás y le preguntamos a las empresas qué era en qué cosas se querían concentrar. Estábamos en medio de la pandemia, concentrar. Entonces, tiramos unas opciones muy sencillas, así como usted quiere aumentar las ventas, usted quiere reducir los costos, usted quiere mejorar su clima laboral, usted quiere entrar al mundo digital, y para sorpresa nuestra, casi con un empate, se escogió el aumento de venta y el ingreso al mundo digital. Que va de la mano. Entonces, quedaron, y eso hablaba también de que las personas ya habían sentido el uppercut, el golpe, ¿ah? El golpe de la pera, de decirle, ¿saben qué, estimados? Si ustedes no se montan en esta carretera, van a desaparecer. Sí. Es ¿Y que las dos cómo fue tu experiencia este año con eso? O sea, la entrada al teletrabajo fue pero de golpe. nos estábamos preparando hace un tiempo. Además, yo estuve estudiando lo que tenía que ver con toda la digitalización, de los cuales se veía y había estudios formales y fuertes, y nosotros en la organización ya nos estábamos dando cuenta, empezando por este cambio cultural que ha tenido los clientes, y toda la parte tecnológica, lo que te decías tú, las redes sociales, todo lo hace uno por un clic. La omnicalidad hoy en día es principal, sino también está, si no tienes canales, si no tienes, por ejemplo, como que a nosotros recién lo tuvimos que desarrollar, pero a punta de porrazo, que fue el pago, por ejemplo, de créditos en línea. Nosotros no teníamos eso, Álvaro. No teníamos eso. Estaba en desarrollo, que se pensaba lanzar a fines de este año, ¿para qué pasó? A principios de este. Estaba en desarrollo, estaba en producción. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos el sistema tradicional de que todo se cursaba por oficina, todo se hacía presencial. Y ya Claro. sabíamos por estudios, por también que seguramente vienen estas empresas consultoras que nos decían, oye, se tienen que poner, y sabíamos que había que hacerlo,
Y bueno, y empezamos a trabajar y de repente pasó esto y fue, sácate. Y si nosotros no hacíamos el cambio, que esto fue cuando empezamos y nos aceleramos un poquito, eso sí, por la contingencia esta de la revolución, esta, ¿cómo se llama esta cosa? De estallido social. ¿Sí? Empezamos ya ahí a mirar, menos mal, que ahí nos empezamos a apurar. Y cuando venía la pandemia ya teníamos como, no sé, pues el 100% está de la producción, no sé, un 60%. Y de los cuales de la noche a la mañana tuvieron que sacar las personas que hicieron esto, obviamente, yo creo que durmieron, porque era, o sea, aquí está en juego la sustentabilidad del negocio. O sea, nos íbamos a pique, imagínate, cuarentena. ¿Cómo vendías? ¿Cómo hacías transacciones? Ya no tenías oficinas abiertas, la gente no podía salir. Mucha gente quebró, tú sabes, mucha gente que tuvo Sí, problemas y nosotros teníamos ya un presupuesto ya para un año que sabíamos que con esto ya decía modificar, pero tampoco queríamos extinguirlo. Y ahí tuvimos que empezar a trabajar fuertemente en esto. Salió, tuvimos que tener también aquí un aprendizaje y adaptación, porque todo proceso nuevo, tú sabes que requiere dolor de cabeza. Error, ¿cierto? Errores, try and error. muchas. O sea, yo creo que las primeras canas del año pasado fueron eso. Y no, de verdad, hasta tarde, porque estáis trabajando con algo nuevo de los cuales no sabes funcionar, te estáis tirando algo con clientes que te conocen y todo, y que no te resulta, también está la credibilidad nuestra y la confianza. Entonces, todas esas cosas las organizaciones hoy en día, cuando tú decías que, y necesitáis vender, pues, entonces, la venta está muy apalancada con este tema de la digitalización, porque como tú decías, pues, las instituciones, las empresas, los bancos, financieras, trabajan con venta, que eso es lo que entra. Y si tú tienes todo cerrado y todo lo que ha sucedido, si no entra, te vaya a pique. Entonces Claro, fue súper asertivo adelantar todo, o sea, estábamos sonados, o sea, había que hacerlo sí o sí. Empezamos con esto, sí fue un desgaste total para toda la organización, porque estuvimos aprendiendo todos arriba y ¡pum! Abajo. claro. Iba No, dando, no hubo marcha blanca, o sea, aquí hubo que partir ya. y la Claro. marca blanca habría sido 3 pruebas y seguía. Y menos mal que estuvimos arriba, 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 y ahora hemos logrado ya trabajar así, y gracias a eso pudimos nosotros salir adelante, porque si no, imagínate, cuántos meses en cuarentena, donde yo seguía trabajando presencialmente, los aforos, o sea, no, tenía que ir con permiso y casi muertas las oficinas, las transacciones eran mínimas en la caja. Y todo se empezó a hacer. Entonces, eso fue subiendo, subiendo, y obviamente los ojos están ahí y hay que potenciarlo y hay que seguir con eso porque no sabemos si vamos a seguir así. Y a pesar de eso, aunque viniera la pandemia, también hay una cultura nueva de que todo lo queremos hacer de tu casa, sentado en un escritorio. Ya no tienes el tiempo de ir al banco, ir a hacer la fila para pagar la luz. ¿Quiénes van? Las personas que no están digitalizadas, que son, no sé, por la gente más mayor, que no se maneja bien. El resto ya todo hace y ya se acostumbró. Ya quiere hacerlo todo O y tenía sea, que hoy darlo. día la administración del tiempo, Es o importante. sea, o sea, bueno, no sé, yo creo que en general los que pasamos de presencial a teletrabajo trabajamos más. No sé. No, de todas maneras. Trabajé mucho Yo más. creo que hay, claro, ahí hay un equilibrio que todavía que estamos en proceso de tratar de lograr, porque no hay, el no hacer las pausas, ¿no? Te hace pasar de un estado a otro así sin ninguna transición, es como un poco agotador, desgastante psíquicamente, ¿no? Es fácil quedarse pegado trabajando en horario, no sé, yo ya no tengo niños pequeños, Horario. ¿no? Pero me imagino los que estaban con los niños durante todo el día, lo único que esperaban era que se fueran a dormir para poder seguir trabajando. ¿Y cómo te pasó con tu equipo en ese sentido? ¿Hubo gente que no se logró adaptar a esto? Sí, al principio el proceso fue difícil. Los que menos se adaptaron fueron los de plataforma, los que atienden público en las oficinas, ¿ya? Porque tienen otra Mm, modalidad. Ahí hay un tema, unas brechas que hay que trabajar todavía, pero todo lo que es venta de terreno, porque tenemos fuerza de venta, obviamente, se pudo adoptar bien. Algunos que otros no, les costó, hay gente también que es mayor, ahora empezó la venta telefónica, porque nuestra institución es más del face to face,
trabajaba en una institución que obviamente es más colaborativa, es más social, es más de Sí. estar en los convenios, estar ahí donde está el cliente o el socio. Entonces, obviamente que fue todo un cambio, yo no podía ir, porque encima nosotros atendemos hospitales, imagínate, hospitales, centros públicos, de mucha gente. Ya se empezó a cortar todas las visitas, entonces tuvieron que empezar a vender telefónicamente. Que también nunca habían sido el call center, nunca habían tenido experiencia, sí habían trabajado en campaña y todo, pero ahora su venta, por decirlo así, era netamente de una venta telefónica, donde no es muy cómodo para algunas personas, y tuvieron que aprender. Y hay gente que se quedó en el camino y no aprendió, no le gustó, porque aquí también, si bien es cierto, ahí tú tienes que empezar a movilizar a que se acostumbre a todo esto. Hay gente que uno fracasa en que no es que no hayas podido movilizarlo, pero el problema está en que estas personas, el aprendizaje no fue lo que se esperaba, no quisieron, o ahí mismo se dieron cuenta, yo no soy para esto. Eso es muy importante. Porque también cuesta, en este tiempo también ha sido súper bueno, y yo ahora vengo de un tema de evaluación de desempeño, donde obviamente mucha gente, y la conversa que tenía yo con los colaboradores era, bueno, acá es el momento de saber si a mí me gusta lo que yo hago, porque ya cambió esto, ya no va a volver atrás, por más que empecemos ya hasta la vacuna y todo, se instauró este tema que es digital, entonces obviamente van a empezar, incluso nosotros hemos pensado, se van a achicar la oficina, ya todo empieza lamentablemente este tema tecnológico hace también que nosotros como herramienta empecemos a quedar un poquito más al lado y empezar a utilizar estas cosas digitales. Entonces, obviamente la gente también ahí se asusta un poco y o te subes al carro o haces tú ahí un tema de ¿cuál es mi propósito? Ahí empezamos con el propósito también. Es que es muy importante lo que acabas de decir porque esta transición lo hablaba yo con una psicóloga en un live hace unos meses atrás. Entonces ella decía que hay dos tipos de personas. Las personas que son estructuradas y que necesitan actuar de una forma repetitiva para poder rendir. Entonces, siempre es como esa gente que se va a la pega, o se iba a la pega siempre por el mismo camino, salía a la misma hora, se sentaba en el mismo lugar, hacía la pega en forma repetitiva, y lo hacía muy bien. Esa gente claramente, ella mencionaba, decía, está en este minuto en shock. Vale. En shock porque no es que no tengan habilidad de nada, pero su estructura psicológica es distinta. Es distinto. Y el líder, en este caso, tiene que tener también la sabiduría, ¿no? De poder hacerle ver, claro, de ponerle un espejo al frente y decirle, ¿sabes qué? Muévete rápido hacia otro lado, porque esto ya este carro va para otro lado. Si no te montas, ¿sabes? Tienes que... Y fíjate que me pasó en algunos casos, no solamente con cargos así... Es como bien transversal. Me pasó con un gerente de ingeniería en una empresa en donde él renunció después de muchos años de estar en la compañía, incluso renunció a su indemnización, lo cual era como muy extraño, pero él valoraba tanto el tener claro su propósito que dijo, yo me voy, y todo el mundo de inmediato preguntó, dije, oye, ¿a qué empresa se va a ir? ¿Dónde va a ir a trabajar? Y él dijo, no me voy a ningún lado, me voy a la casa. ¿Por qué? Porque quiero clarificar para dónde voy. Quiero reordenarme. 3 meses después, esa empresa celebró sus 10 años, ¿sí? Y lo invitaron. Y él seguía sin trabajo, ¿sí? Y estaba muy contento, se le veía feliz, en todo caso, se le veía feliz. Porque, claro, porque la gente se está replanteando realmente dónde quiere estar. Y eso ese espacio es un espacio que el líder tiene que entregar, tiene que darlo, para que yo creo que va a haber una madurez dentro de muy relevante para todos nosotros en este proceso. Rosa María, mira, bueno, nuevamente esto es como pasar los avisos, ¿no? Es como decir, obvio, como en la tele. Esta conversación de liderazgo se puede profundizar,
Nosotros siempre invitamos a la gente que lo escucha y que lo ve en el blog de nuestra página, fenixcyc.cl, en el blog, ahí están, hay una serie de temas donde se puede profundizar y si quieren hacer los cursos están en la academia, que están ahí mismo, para que lo puedan ver, así que los dejamos siempre invitados. Mira, nos quedan unos minutos y fíjate que a pesar de que ni siquiera conversamos con detalle de la temática, hemos barrido prácticamente todos los puntos de que hoy día se entregan. El líder tiene que tener comunicación, hacer trabajo colaborativo, tiene que tener inteligencia emocional, escuchar, mucha empatía, o sea, no autoritarismo, mucha empatía. Tiene que ser adaptable, innovador. Todo lo que estás mencionando les tocó vivirlo, es así. Tiene que tener una inclinación hacia el mundo tecnológico, porque hoy día el mundo tecnológico es la plataforma de todos los trabajos, literalmente. No hay nada que no esté, toda la gente de la salud se pasó a telemedicina, los psicólogos tienen una pega como loco, en este minuto no conozco psicólogo que esté mal. Exactamente. Además que pues, estamos todos muy estresados. ¿Ah? Estamos cansados. Y el último tema que yo lo quiero ratificar y volver a mencionar antes de iniciar el cierre, porque curiosamente, mira, casi han pasado 55 minutos. Te lo dije. Sí. El último tema que yo creo que es demasiado y además está muy de la mano de lo que está ocurriendo en nuestro país en este minuto y de la necesidad, tiene que ver con que los líderes tienen que tener un nivel de ética y transparencia en lo que hacen, lo que dicen, lo que sienten, en la forma de respeto a las leyes, porque realmente en nuestro país estamos muy cansados de que nos vean la cara, y creo que la explosión social fue una explosión, pero fue una explosión que fue también motivada. Hubo acá cosas bueno, las explosiones son siempre complejas, ¿no? No existe una explosión que sea sana, digámoslo así. Se produce cuando ya no se da más. Y hoy día, sí, revienta. Y hoy día los líderes han tenido que asumir que eso es una realidad. Hoy día, fíjate que en una encuesta que se hizo en China y en Asia, cuando ellos terminaron el proceso de la pandemia, en su primera etapa, por llamarlo así, se decía que lo que los consumidores finales querían más de las empresas es que en un 80% ellos transmitieran, las empresas transmitieran valores que les ayudaran en su vida cotidiana. Oh, espero que me estés escuchando. ¿Estás ahí? ¿Aló? Se cortó. Se cortó un poquito. Sí, se cortó un poquito. Pero bueno, entonces ese mensaje, el mensaje de la ética, ¿ah? Yo lo quiero, bueno, aquí todos tenemos errores, todos cometemos errores, todos hemos cometido y probablemente seguiremos cometiendo, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa como un elemento fundamental. Ojalá retornes. ¿Estás ahí? Se pegó, sí. Ahí te veo, pero no te escucho. Es tu señal. ¿No me escuchas? Es porque... Espera un poquito, que encuentre señal de nuevo, tu teléfono. Sé que me hablas, pero no te escucho. Oye, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿No me escuchas? Ya. Bueno, voy a hacer un cierre entonces. Voy a cerrar. ¿Ya? Darte las gracias por tu tiempo, por tu buena onda. Qué lata que se haya pegado, pero justo en el último minuto, por algo será. Darte las gracias porque además siempre es sano poder compartir y tener
este espacio que además yo lo encuentro muy entretenido. Para los que nos escucharon y nuevamente hacerles la invitación, esta información va a estar en línea si la quieren, y porque, bueno, conocer casos reales de gente como uno es lo más sano del mundo, encuentro yo. Así que, bueno, muchas gracias, Rosa María. Me voy a despedir así, a la distancia. Que estén todos muy bien y que tengan un excelente año. Que estén muy bien. Chao.